Te amamos, hermoso Padre. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste por mí, me abrazas con tu perdón, rodeado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Decláralo. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo Y ahora estamos contentos, felices y gozosos porque somos hijos, somos coherederos. Te alabamos. Perdido estaba y tu amor me encontró. De muerte a vida me llamas, me llamas. Hay fiesta en tu casa, se alegró tu corazón, me has vestido de tu amor. Perdido estaba y tu amor me encontró.
Por eso hoy le damos gracias, porque la sangre derramada en la cruz del Calvario nos salvó, nos redimió. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Es decir, ya no debes nada, ya todo está pagado. ¿Cuántos pueden estar gozosos por eso? Somos libres. Digan: yo soy libre porque tú me salvaste. Yo soy libre porque tú me perdonaste. Y ahora soy tu hijo. Ahora soy tu hija. Tú cambiaste mi mentalidad. Yo pensé: voy a regresar a la casa de mi padre, solamente que me vea como uno de sus jornaleros. Pero el Padre te dijo: no, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y no importa dónde estuviste, cómo estuviste. Yo di a mi hijo, el único. Él dio su vida por ti. Por ti, sí, por ti. Y ahora puedes decir: gracias, Jesús. Gracias, Padre. Abba, Padre. Gracias. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, preciosa sangre. por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, Gracias, Jesús. me Tú me salvaste. perdonaste. Yo estaba perdido. Oh, Tú gracias, llegaste a mi vida y dijiste: preciosa aquí estoy. Mi sangre derramé por ti. Me salvaste, me perdonaste. Me has perdonado. Oh, gracias, Cristo. Y ahora puedo estar en la presencia del Padre. Tú me salvaste, Gracias. me perdonaste. Y ahora puedo cantar con libertad un cántico que solo es para ti, por tu amor incomparable, tu grande amor por mí, tu grande amor por mi familia. Gracias, Cristo. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Y uno de los dos ladrones que estaba al lado de Jesús dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Jesús. Denle gracias a Dios. No podemos estar callados en la presencia de Dios al recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias. Gracias. Hoy decido volver a la casa de mi Padre, porque mi Padre está preparando una fiesta
porque hay gozo en la casa del Padre. En la casa del Padre hay gozo. ¿Cuántos pueden cantar con libertad, con gozo? ¿Cuántos podemos danzar como lo hacía David? Y lo haré más vil. Lo hago porque tengo la libertad. Jesús me dio esa libertad. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Digan, Y tu hijo soy. y tu hijo soy, y tu hijo soy. Y tu hijo soy. y tu hijo soy. Somos sus Y tu hijos. hijo soy. Somos sus hijos. Somos hijos del Y tu Altísimo. hijo Somos soy. hijos. Si hoy tú aún seguías pensando que no tenías identidad, si hoy tú aún te sentías perdido o perdida, pensando que no encajas en ningún lado, pensando que tienes que fallar a tus valores por encajar en un grupo, hoy Dios te da la identidad de hijo. Hoy Dios te da la identidad de hija. Hoy Dios te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía. Esperé tanto por ti, esperé tanto por ti. Ven, ven, porque los planes del Señor son para bien y para vida eterna. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, Te alabamos en todo te tiempo. alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás en control. El más que un sonido es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Te alabamos, Señor. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está, no me voy a callar. Alaba a Dios, mi corazón. Alabamos al Señor. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro como
presencia de Dios. Mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Y Él se manifiesta. Así es. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Y aquí está su presencia. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Señor Yahweh.
su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo sobrenatural. Su gloria está en este lugar. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. La gloria de Dios está en este lugar. Buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria.
Bueno, como saben, estamos en el mes de agosto, mes de la Biblia. Y al día de hoy les voy a traer un tema acerca de la Biblia. Este tema se llama los beneficios de leer la Biblia. Y durante esta semana, durante ese tiempo, pues Dios me ha hablado, me ha invitado a reflexionar la importancia que tiene leer la Biblia. Y ustedes saben que hace mucho tiempo, desde que se empezó a leer, se empezó a escribir la escritura en el año 3200 antes de Cristo. Estamos hablando que son 500 años, 5000 años que ya ha pasado desde que se empezó la primera escritura en Mesopotamia, ¿no? Esa escritura es la cuneiforme y posteriormente fue en Egipto con la escritura de los jeroglíficos, y ahí es donde se empezó a leer y a escribir. Entonces, vamos a recordar un poco de historia para poder entender mucho mejor la importancia de la Biblia y los beneficios que tiene la Biblia. En primer lugar, leer en la antigüedad era un privilegio, ¿no? Ahora actualmente, pues ya la mayoría de las personas sabe leer, es obligatorio leer para poder continuar los estudios, pero antes la lectura casi no era muy común y solamente era destinada para cierto grupo de personas. Ese cierto grupo de personas tenían derechos, ya sea porque eran escribas, eran sacerdotes, eran reyes, eran príncipes, eran gobernantes o tenían una función de alto cargo. Entonces solamente ellos son los que podían leer. Y vamos a ver la historia de Moisés. Vamos a ver en Éxodo 24:4. Esa es la historia de Moisés. Sí, todos saben, Moisés fue un israelita que vivió parte de su vida en el palacio junto con el príncipe de Egipto. Ahí es donde le enseñaron a leer a Moisés, le enseñaron a escribir. Y bueno, Moisés fue uno de los primeros israelitas que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que es la ley. Y vamos a ver Éxodo 24:4. Éxodo 24:4 dice así: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí la Biblia nos está mencionando que Moisés sabía leer y escribir. Claro, pues era un príncipe, se formó con el hijo del rey. Obviamente tenía a su disposición escribas, tenía a su disposición siervos, tenía una biblioteca con la historia de los pueblos antiguos. Entonces Moisés estaba preparado, lo prepararon durante aproximadamente 40 años, lo prepararon a Moisés en todas las letras, en todos los estudios. Entonces Moisés estaba preparado. Vamos a ver otro ejemplo de otro personaje que también sabía leer y también sabía escribir. Ese fue Josué. Recordemos que los israelitas eran esclavos, por lo tanto, ellos no tenían la posibilidad de leer ni de escribir. Entonces, ¿quién enseñó a los israelitas a leer? Moisés. Josué fue su ayudante de Moisés, y durante ese tiempo Moisés instruyó a Josué para que aprendiera a leer y aprendiera a escribir. Y vamos a ver Josué 8:34 al 35. Ahí vamos a ver lo que la Biblia nos menciona acerca de Josué. Josué 8:34 al 35 dice así: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Bueno, aquí está otro pasaje que nos menciona la importancia que le dejó Moisés a Josué de que leyera
la ley a los israelitas. Recordemos que los israelitas eran aproximadamente 2 millones, 2.5 millones de israelitas. Entonces muchos de ellos no sabían leer, no sabían escribir, pero lo que sí sabían era escuchar. Entonces Moisés leía la ley, leía los 10 mandamientos, y cuando murió, Josué fue el que continuó. Él le leía la ley, le leía los mandamientos a todo el pueblo de Israel para que ellos pudieran conocer qué es lo que Dios hablaba y qué es lo que Dios les pedía a los israelitas como pueblo escogido de Dios. Vemos más adelante Esdras. ¿Sí? Esdras fue otro personaje también que sabía leer, sabía escribir, pues en su oficio él era un escriba. ¿Sí? Él era un escriba, una persona que copiaba libros, pergaminos antiguos que ya se iban desgastando, los copia, los transcribía, pero también era un sacerdote. Era el sacerdote después de cuando regresaron del cautiverio, Esdras. Y bueno, Esdras también escribía los decretos del rey, pues a ser escriba. Y bueno, vemos que aquí la importancia de la Biblia es que Esdras, al poder estudiar la Biblia, pudo comprender lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y Esdras fue una pieza clave para que el pueblo de Judá volviera otra vez a los caminos de Dios. Y vamos a ver qué dice Nehemías 8, del 2 al 3. Nehemías 8, de 2 al 3, dice así: Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Para poder entender un poco más la situación, recordemos que la lectura y la escritura no era para una persona común, sino era para personas con alta clase, o si tenían una alta clase o tenían un alto cargo, son los únicos que podían leer y escribir. ¿Sí? Antes había escuelas, pero era muy difícil o era muy costoso que muchas personas del vulgo pudieran tener esa escuela, ¿no? Entonces, solamente los sacerdotes, los levitas, los reyes, los príncipes podían leer. Entonces, siempre habían los sacerdotes, los escribas, los que leían la ley de Dios para que ellos pudieran volver al camino de Dios. Otro ejemplo es Isaías. Fue otro personaje que también sabía leer y también sabía escribir. Pues recordemos que cuando Dios hablaba a Isaías, él escribía todos los mensajes que Dios le daba. Y de ahí vemos otro personaje que también era Daniel. Daniel menciona la Biblia que era un príncipe de los hijos de Israel. Entonces, él tenía la oportunidad, vivía en el palacio, tenía la oportunidad de leer y escribir. Pero no solo eso, Dios le dio la capacidad para hablar y escribir y entender en otros idiomas. Como recordamos, él fue uno de los cautivos a Babilonia, pero estando en Babilonia fue uno de los asesores del rey, uno de los consejeros reales del rey, Nabucodonosor y toda su descendencia. Y vemos que Dios le dio la capacidad para hablar, y vemos también que él escribió varias escrituras, y también Dios le dio la capacidad para poder interpretar una escritura que Dios escribió. ¿Sí? Cuando Dios escribió en la pared, Dios le dio la habilidad a Daniel, interpretó lo que decía. Y vamos a ver Daniel 1:17. Daniel 1:17 dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vamos a ver otro personaje que es Pablo. Pablo, la Biblia menciona que fue un fue un fariseo. Hijo de fariseos, él fue educado a los pies de Gamaliel. Y bueno, fue un conocedor de la ley y de los profetas y de las escrituras. Pablo era una persona muy preparada, tan preparada que él escribió muchas cartas y en cada una de sus cartas nos muestra un estilo literario de alto nivel en la formación de las escrituras. Entonces Pablo fue una de las personas que nos dejó más cartas en la Biblia. Y finalmente vemos a otro personaje muy importante que también sabía leer. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en Lucas 4:17, y dice así: a Jesús se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí menciona toda la profecía que escribió Isaías al respecto de Jesús y que se cumplió con la llegada de Jesús. Entonces, vemos a todos los personajes y dentro de los personajes a Jesús que sabían leer. Y la pregunta que les quiero decir el día de hoy es, ¿pero qué tienen en común todos estos personajes? Vemos que cada uno de esos personajes vivieron en diferentes épocas, ¿sí? Cada uno de estos hombres fueron hombres de Dios, fueron usados por Dios, y una de sus características comunes es que todos leían las escrituras, todos leían la ley, ¿sí? Ellos decían que meditaban día y de noche, meditaban las escrituras, la ley de Dios. Y al leer la ley, al leer el Pentateuco, al leer los profetas, al leer los salmos, se fortalecían en la presencia de Dios, ¿no? Otro ejemplo que ya no mencioné es el rey David, que también sabía leer y escribir y compuso varios salmos, Salomón, varios proverbios, pero cada uno de ellos se fortalecía en la presencia de Dios. Su liderazgo, su identidad, su poder, su autoridad estaban basados bajo la obediencia de las escrituras. Ellos no hacían lo que ellos querían, ellos no tomaban las decisiones nada más por su propia opinión, sino todas esas opiniones estaban basadas en las escrituras, ¿sí? Basados en la ley, en los 10 mandamientos. Y vemos al principio, cada uno de ellos tiene un inicio en su ministerio, cada uno de ellos tiene un inicio que marca su vida transformadora. Y es cuando empezaron a leer las escrituras o empezaron a leer la ley. ¿Por qué menciono la ley y no la Biblia? Porque vamos a ver más adelante hasta qué momento es cuando se constituyó o se recopiló los 66 libros de la Biblia. Antes solamente tenían la ley, que eran los 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son los 5 libros. Posteriormente también Josué escribió, se fue formando los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y todos los demás. Y después empezaron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sigue Hechos, Romanos y todas las cartas paulinas. Entonces, antes solamente había fragmentos, habían rollos, ¿no? El rollo del libro de Isaías, de Jeremías, el Pentateuco, que era la ley. Entonces, por eso menciono que ellos leían las escrituras, leían la ley. Y al momento de leerlos, ellos tuvieron un cambio transformador, tuvieron un encuentro con Dios, ¿sí? Recordemos que al principio las personas no tenían la oportunidad de leer, ellos solamente escuchaban a otros leer las escrituras, pero cuando ellos escucharon y ellos decidieron aprender a leer y entonces leyeron las escrituras,
es cuando tuvieron un encuentro con Dios, una transformación. Y sobre todo, lo más importante es que aprendieron a escuchar a Dios de manera personal. Antes las personas solamente escuchaban lo que el sacerdote les decía, ¿no? Dios usaba al sacerdote y les hablaba de manera general, pero no de manera personal. Al momento de leer la Biblia o de leer las Escrituras, ahí es cuando nosotros empezamos a escuchar a Dios de manera personal, lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere decir en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, en nuestra vida diaria. Si vemos al principio, Josué escuchaba a Moisés. Escuchaba a Moisés leer la Biblia, leer la ley, escuchaba los 10 mandamientos, las ordenanzas, lo que tenía que hacer. Al principio escuchaba a Josué, pues era su ayudante de Moisés. Estaba aprendiendo a leer, estaba aprendiendo a escribir. Y entonces escuchaba a Dios a través de Moisés. Y muchas veces nos pasa así como cristianos. Simplemente escuchamos a Dios a través de otras personas. ¿Por qué? Porque a veces no leemos la Biblia. A veces leemos la Biblia, pero tal vez no la comprendemos. Pero cuando realmente comprendemos, y eso es lo que le pasó a Josué, aprendió a leer y aprendió a estudiar, y ese deseo creció en él de querer leer lo que dice la ley, lo que dice Dios, lo que Dios nos estipuló. Y ahí es cuando ya Josué ya no solamente escuchaba a Moisés, sino escuchaba directamente a Dios, ¿sí? Y cuando él leía la ley, su alma se iba fortaleciendo. Vemos después de la muerte de Josué, cuando él empezó su ministerio, cuando él empezó a ser un líder para el pueblo de Israel, vemos que él tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y él es donde, ahí tuvo un encuentro con él, y es donde se fortaleció para poder guiar y conquistar la tierra de Canaán. Otro ejemplo también que vemos es Esdras. Si vamos al libro de Nehemías 8, del 2 al 3, Nehemías 8, del 2 al 3, dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer mes del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo que estaban atentos al libro de la ley, ¿no? Como les decía, en ese tiempo las personas solo dependían del sacerdote, solo dependían de una persona para escuchar la ley. Y así el pueblo escuchaba a Dios, a través de una persona. Y sus corazones se volvían, se quebrantaban, se arrepentían de sus malos caminos. Recordemos desde que los israelitas fueron libres de la esclavitud de Egipto, hasta que Jesús vino a morir por todos nuestros pecados. Ellos hacían maldad, la maldad, ¿no? Ellos traían una iniquidad en sus vidas, personas llenas de idolatría, hechicería, hacían las mismas acciones, actitudes malas del pueblo, el pueblo de otros pueblos. Entonces Dios levantaba profetas, Dios levantaba líderes, jueces, para que otra vez instruyeran al pueblo a acercarse a Dios, ¿sí? Porque ellos no podían, pues no sabían leer y escribir. Eso era en la parte antigua. Ahora actualmente cada uno de nosotros sabemos leer y escribir. Algunos empiezan a leer en el preescolar, ¿no? Algunos ya tienen esa habilidad para poder leer y escribir desde el preescolar. Otros en la primaria, ¿no? Sin embargo, todos nosotros ya sabemos leer y escribir. Tuvimos esa oportunidad de ir a la escuela para aprender. Y entonces ya no solamente nosotros, no solamente precisamos únicamente escuchar a Dios a través de alguien. Como antes si era necesario, pues no sabía leer y escribir.
Pero ahora que nosotros sabemos leer y escribir, lo que nosotros realmente necesitamos es que Dios nos hable a nuestro corazón de manera directa y personalmente. Eso es lo que Dios quiere, tener una relación personal, Dios con ustedes. Y damos gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestros líderes, que gracias a Dios nos hablan lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Lo que Dios pone en su corazón y lo que el Espíritu quiere hablarnos, nos los pone. Pero lo que realmente nosotros necesitamos como seres humanos es tener una intimidad con Dios, una relación cercana con Dios, esa relación de uno con uno. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros ya no estamos en un nivel básico. Cuando nosotros escuchamos la voz, nosotros mismos es otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros, con nuestras necesidades, nuestras debilidades, lo que necesitamos. Cada uno de nosotros necesita diferentes cosas de Dios. No todas las personas tienen las mismas batallas. Por lo tanto, Dios trabaja de diferentes formas y qué mejor que trabaje de manera personal con nosotros. Cuando tenemos esa comunión, esa oportunidad que nosotros tenemos cuando la Biblia se escribió y se terminó de escribir y la tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Lo tenemos en nuestras manos, tenemos esa personalización y por lo tanto no debemos desaprovecharla, ¿no? Vemos varios países que están en la ventana 1040, son países muy cerrados, países con muy poquitos cristianos y vemos como ahí está prohibido leer la Biblia. Y leer la Biblia es considerada una de las penas más graves en países árabes, en países budistas, en países con el Islam, al tener una Biblia. Nosotros aquí en México tenemos la Biblia, tenemos la oportunidad de traerla, tenemos la oportunidad de leerla en nuestras casas sin ninguna, sin algo que nos digan, ¿no? Que nos van a matar o que nos van a meter a la cárcel por leer la Biblia. Todavía estamos libres de leer la Biblia, ¿no? Y muchas veces tenemos la Biblia guardada en nuestra casa, en el ropero, en el sillón, en un buró, y no la leemos, ¿no? A veces tal vez decimos, no, pues ya la tenemos en el celular, pero ni eso, tampoco ni la leemos, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos esa oportunidad de leer la Biblia. Y un poquito de historia para que ustedes sepan cómo se formó la Biblia. La Biblia tardó más o menos 1500 a 1600 años en poder completarse toda la Biblia. Los 66 libros de la Biblia, como lo conocemos el día de hoy, tardó aproximadamente 1500 a 1600 años. Y durante este tiempo, muchos escribieron en papiro, muchos escribieron en pergaminos, en tablas de madera, en piedras, y nosotros ahora lo podemos leer en hojas, ¿no? En hojas. Y hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes hojas, papel cebolla, hojas, lo tenemos en diferentes idiomas, tenemos Biblias con concordancias, tenemos Biblias con referencias de estudio. Entonces ahora tenemos esa oportunidad más de leer la Biblia, ¿no? Sin embargo, vemos que pasó 1500 a 1600 años para que se terminara de recopilar la Biblia y vemos que hasta ahora, actualmente 2025, el poder de la Biblia sigue siendo el mismo, la vigencia de la Biblia sigue siendo el mismo y la transformación de las personas, la transformación de nuestra alma, de nuestra vida, sigue vigente y seguirá siendo por mucho tiempo. Vemos que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que nada más sea para los cristianos, sino es un libro, es el libro más vendido, pero también es el libro más odiado y es el libro más perseguido. Y sobre todo sigue estando vigente. Y es la respuesta ante todas nuestras necesidades. El ser humano está compuesto por alma, mente y cuerpo, y nosotros tenemos emociones. Cada uno de nosotros tenemos emociones. Podemos estar tristes, podemos estar felices, podemos estar decepcionados,
Tal vez estamos tal vez derrotados por algo, por alguna situación, pero si nosotros leemos la Biblia, ahí vamos a encontrar la respuesta. Como dice, Jesucristo es la respuesta, ¿no? Que está aquí enfrente. Jesucristo es la respuesta. Vamos a leer Hebreos 4:12. Y dice así, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos habla Hebreos, nos habla de una transformación poderosa cuando nosotros leemos la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla, nuestro espíritu se quebranta, dice que cuando nosotros leemos, penetra nuestro alma, ¿sí? Penetra nuestro espíritu, nuestras coyunturas, los tuétanos, ¿sí? La iniquidad, dice la Biblia, que se mete hasta los huesos, y por lo tanto la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, rompe todas esas ataduras, rompe todos esos ligamentos que están ahí, ¿sí? Y cuando nosotros leemos la Biblia, hay una transformación. Ya vimos los diferentes hombres que fueron líderes, que fueron personas que sirvieron a Dios. Cada una de ellas pasaba tiempo con Dios en oración, pero también pasaba tiempo en la lectura de la Biblia. Y ahora sí les voy a traer los beneficios que trae la Biblia. Encontré diferentes beneficios que puede tener leer la Biblia. Uno de los beneficios encontramos en la parte espiritual es que fortalece nuestra fe, ¿sí? Dice, vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nos fortalecemos en nuestra fe, ¿sí? Nos fortalece nuestra fe para diferentes situaciones, adversidades, pero también nos acerca a Dios. En Santiago 4:8 nos dice que cuando nosotros leemos la Biblia, es escuchar la voz directamente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces cada uno de nosotros, Dios nos habla de diferentes maneras. A unos Dios les habla de manera audible, así como yo estoy hablando con ustedes, lo pueden escuchar. A otros Dios los habla a través de pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos. Pero a otros Dios les habla a través de la Biblia. A veces hay un pasaje de la Biblia y ese mismo pasaje es lo que estamos necesitando. Y es cuando Dios nos habla. Por eso tenemos que leer la Biblia. A veces decimos, Dios, pero tú no me hablas. Pero también nosotros no leemos la Biblia. O leemos la Biblia, pero no meditamos en la Biblia. La meditación es pasar más tiempo, no es solamente leer. A veces los estudiantes solamente leen, pero no comprenden lo que leen, ¿sí? Porque leen rápido, no lo analizan, no lo piensan de manera crítica. Meditar es analizarlo cuidadosamente, tal vez leer un pasaje, si no lo entendemos, volver a leer, investigar en diccionarios, pedirle a Dios que nos revele la palabra de Dios. Ya es cuando nosotros meditamos en la palabra. Otro de los beneficios es que nos guía en el camino correcto, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Si leemos en Salmos 119:105, dice que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es como una lámpara en medio de la oscuridad. Cuando hay oscuridad y hay una lámpara, esa es la que nos guía. Podemos seguir el sendero, podemos seguir el camino. Así es la Biblia. Si lo vemos en la parte espiritual, vemos que hay muchas tinieblas. Y dice la Biblia que nosotros somos luz. ¿Pero cómo podemos ser luz? Porque la Biblia es lámpara, es lumbrera, es la que nos guía. Por eso podemos tomar buenas decisiones, por eso podemos seguir en el camino correcto.
Otra de las cosas es que nos da discernimiento espiritual. Nos ayuda a distinguir entre las cosas buenas, las cosas malas. A veces hay cosas que nos distraen, ¿no? A veces las redes sociales, a veces el teléfono, a veces ciertas ocupaciones, ciertas actividades. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios pone en nosotros un sentir que dice, no, lo que tú estás haciendo no está correcto, no es bueno. Quítalo. Entonces, leyendo la Biblia podemos saber. O por ejemplo, vemos alguna caricatura, algún video y vemos algo aquí que no concuerda con nuestros principios ni lo que menciona la Biblia, entonces nos ayuda a discernir. Otro de los puntos es que santifica y limpia el corazón. Si vemos en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos limpia nuestro corazón. Dice que Él nos perdona, nos limpia, nos purifica. Muchas veces cuando nosotros venimos a Dios, venimos a Cristo, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, confesamos que Jesús es nuestro Salvador y lo que nos dicen es, estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque es donde nosotros nos vamos santificando poco a poco y nos va limpiando nuestro corazón. Cuando oramos, Dios nos perdonó nuestros pecados, pero como seres humanos seguimos teniendo esa iniquidad, seguimos trayendo ese pecado que está en nuestro... Cuando pecaron Adán y Eva, traemos ese pecado. Por lo tanto, si nosotros leemos la Biblia, poco a poco nos va a santificar hasta llegar a ser como Jesucristo, el varón perfecto. Otra de las cosas es, trae victoria sobre el pecado. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso nos resulta muy importante porque cuando nosotros a veces tenemos algún mal pensamiento, alguna tentación, y si nosotros no recordamos ningún pasaje de la Biblia, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, otros pasajes que yo soy hijo, soy destinado, y diferentes pasajes de la Biblia nos va a ayudar para poder atacar a Satanás. Entonces es importante leer la Biblia porque nos va a dar los medios e instrumentos para poder derrotar el pecado, ¿sí? Y también nos fortalece en la lucha espiritual. Si vamos a Efesios 6:17 dice, la palabra es nuestra espada. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Va muy relacionado a lo que le había mencionado. Cuando leemos la Biblia tenemos las palabras. ¿Saben ustedes que Satanás conoce perfectamente la Biblia? Conoce las Escrituras y tentó a Jesús con las Escrituras. Sí, entonces si Satanás sabe las Escrituras, muchas veces, si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, si nosotros no leemos la Biblia, no pasamos tiempo con Dios, Satanás puede distraernos, puede atacarnos, ¿no? Por eso debemos mantenernos con la espada, ¿no? Que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Otro de los beneficios es que renueva nuestra mente y transforma nuestro ser, ¿no? Nos transforma y vemos ese cambio en nosotros, esa transformación en nuestro ser que es progresivamente. Y otro de los puntos es que nos da paz en medio de la tormenta. A veces cada uno de nosotros tenemos una dificultad, cansancio, debilitamiento y muchas otras cosas, pero cuando nosotros leemos la Biblia es donde encontramos ese descanso. Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Estábamos, cuando por ejemplo murió mi abuelito, puse una publicación y uno de mis compañeros me contestó por qué estaba feliz, por qué no estaba triste, o más bien por qué no estaba feliz. Y le contesté que porque yo sé que hay una esperanza, ¿no? Que lo vamos a ver al final. Pero ¿cómo sé eso? Porque la Biblia nos dice, la Biblia dice que todos los que murieron en Cristo estarán en el cielo y nosotros los que estemos vivos estaremos también con el Padre. Entonces ahí están las respuestas. Cuando nosotros leemos, ahí están las respuestas, simplemente es leer.
También nos produce un gozo verdadero. No significa que porque ya no vamos a ver a la persona, vamos a estar alegres, sino estamos gozosos. Podemos estar tristes porque ya no vamos a ver a la persona, pero estamos gozosos. ¿Sí? Vemos todos los personajes de la Biblia que murieron, los mártires de la Biblia, que ellos estaban gozosos, estaban sufriendo tribulación, pero estaban gozosos. El gozo no es lo mismo que estar feliz. ¿Sí? Podemos estar tristes, pero podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor. Por eso estamos gozosos. Otro punto es nos consuela en la aflicción. Salmo 119:50 dice: este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Otro punto es nos da esperanza firme, porque todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que tengamos esperanza. Y es donde ahí está nuestra esperanza. ¿Por qué seguimos fieles? ¿Por qué seguimos sirviendo a Dios? ¿Por qué a pesar de cómo está el mundo seguimos firmes? Porque tenemos nuestra esperanza en Dios. Y también la Biblia nos recuerda la promesa de Dios. Josué 1:8 es uno de los pasajes favoritos que dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? Meditar, pensar en eso. Y finalmente, una de las partes más importantes que considero es que nos prepara para la eternidad. Aquí la Biblia es un manual. Y si vemos en Isaías 48, dice que la palabra nos enseña a vivir en la mirada celestial, en la mirada de lo eterno. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Permanece para siempre. Pero también hay otros beneficios, no solamente la parte espiritual del alma, sino también hay beneficios en la parte de las emociones y en la parte de nuestra mente. Estuve investigando y encontré que investigaciones de la Revista Americana de Psiquiatría menciona que leer la Biblia disminuye el riesgo de depresión y pensamientos suicidas. Vemos como muchos jóvenes tienen ahora depresión, tienen estrés, pensamientos suicidas. Pero dice que cuando nosotros leemos la Biblia, activa las áreas del cerebro relacionadas con el optimismo. ¿Sí? Renueva nuestra mente. En Romanos 12:2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la palabra de Dios renueva nuestra mente, nos da sabiduría, podemos hacerla a la práctica. También a veces en la escuela nos pasa, principalmente a los que estamos estudiando, que a veces necesitamos más sabiduría, más inteligencia, más entendimiento. Y dice la Biblia que en Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A los que necesitan entendimiento, Dios nos ayuda. También reduce la tristeza y aumenta la paz y la gratitud. Estudios de la Universidad de Harvard comprobaron que orar, leer la Biblia, un devocional diario, generan respuestas positivas en el sistema límbico y reduce la tristeza y genera gratitud y paz. Y se activa un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el encargado de que nosotros nos sintamos bien, es el encargado de la gratificación, de cuando estamos comiendo nuestra comida favorita. Bueno, eso es la dopamina. Otro de los puntos es que nos enseña a pensar en lo correcto. Filipenses 4:8 dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, si nosotros leemos la Biblia, entonces nosotros vamos a pensar en eso. Si nosotros nos juntamos con personas que tienen malos pensamientos, pues nosotros vamos a pensar en eso. Pero si nosotros leemos la Biblia, vamos a estar pensando en eso. Y hoy también, sobre todo, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Estudios de neurociencia han confirmado que la exposición regular a mensajes de la Biblia
promueve conductas prosociales, conductas de servicio, de perdón, de empatía, etcétera, etcétera, al leer la Biblia. Dice que también da claridad en la confusión. A veces estamos confundidos de qué decisión tomar, si está bien o está mal, pero cuando leemos la Biblia, Dios nos pone en nuestro corazón las palabras para poder entender y ser sabios, ¿no? También evita pensamientos destructivos. Si leemos 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando tengamos un pensamiento, rápidamente tenemos que leer la Biblia. Sí, ahí nos va a dar las pautas para poder derrotar a Satanás. Dice que también aumenta la resiliencia, la capacidad, es la capacidad que tenemos el ser humano para levantarnos después de la adversidad. Eso es la resiliencia. Y estudios de la Asociación Americana de Psicología mencionan que leer la Biblia mejora la capacidad para levantarnos después de una adversidad y nos reduce traumas. ¿Sí? Entonces la Biblia no solamente es un libro, sino está comprobado científicamente los beneficios que trae la Biblia. A veces nosotros nada más nos pensamos en la parte espiritual de nuestra alma, pero no vemos todo cuando leemos la Biblia, todos los beneficios que trae leer la Biblia. También nos protege de engaños y falsas ideas. A veces escuchamos en internet predicadores, personas que hablan acerca de Dios, pero que no están o tienen falsas ideas o falsas doctrinas. Y si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a saber nunca que esa persona está diciendo alguna herejía o algo que no es correcto. ¿Sí? Reduce los efectos negativos de la ira en el cuerpo. A veces si alguna persona se enoja mucho es porque necesita leer más la Biblia. Dice Proverbios 16:32, dice, mejor es el lento para la ira que el fuerte. Entonces, leer la Biblia nos trae beneficios. Y les traigo otros beneficios en la parte física, esa es en la parte mental. Ya vimos la parte espiritual de las emociones y ahora va en aspecto físico. Dice que leer la Biblia nos aumenta la vida y la salud. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia nos va a dar una guía para poder aumentar nuestra vida. Si leemos Proverbios 3, del 1 al 2, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Lo podemos cambiar. Hijo mío, no te olvides de leer la Biblia, porque largura de días y años de paz te aumentarán. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Si nosotros leemos eso, honramos, pues vamos a tener vida, vamos a tener salud. Ahí está. Otra es que disminuye el estrés. Estudios en psicología muestran que leer la Biblia todos los días reduce los niveles de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Muchas veces estamos estresados, cansados, fatigados, pero si leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios es el que disminuye. Si leemos 1 de Pedro 5:7, dice, la confianza en Dios evita cargas que dañan el cuerpo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces, como seres humanos, queremos nosotros resolver cualquier situación, ¿no? Alguna situación económica, alguna situación con nuestros hijos, alguna situación en nuestra familia, y nosotros queremos solucionarlo de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras finanzas. Pero lo que a veces no ponemos atención es que no dejamos o no ponemos nuestra confianza en Dios. Dice que Dios cuida hasta los pájaros de lo que comen. ¿Qué más nuestros hijos, ¿no? Los hijos de Dios que somos nosotros. Entonces, Él es el que nos ayuda a quitar nuestro estrés. Otra de las cosas es que fortalece el sistema inmunológico al dar paz. En Proverbios 14:30 menciona que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice que la envidia es carcoma, o sea, va quitando, va debilitando los huesos. Entonces, si nosotros tenemos un corazón apacible,
un corazón bondadoso, entonces nuestro sistema inmunológico va a estar mejor. La mayoría dice que del 70-80% de todas las enfermedades son mentales. ¿Sí? A veces decimos, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y cuando vemos nos enfermamos, ¿no? Porque la mayoría de las enfermedades tienen la parte mental. Previene enfermedades relacionadas con la ansiedad. Juan 14:27 dice, la paz os dejo hoy, mi paz os doy. Si nosotros tenemos paz, entonces no vamos a tener ansiedad. Como les decía, más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. A veces los doctores dan alguna pastillita o a veces no dan nada. Por ejemplo, recuerdo que una vez me sentía mal, entonces le dije a mi mamá que me diera una pastilla para sentirme mejor. Y me dio una pastillita y me sentí mejor. Pero cuando ella me dijo es que me dio una vitamina. Entonces realmente es mental eso. A veces los alumnos quieren una pastilla para sentirse mejor y es mental. Simplemente hay a veces he escuchado historias en los hospitales que los enfermos le dicen, quiero suero, quiero que me pongas una medicina. Y lo único que te ponen a veces, eso he escuchado en historias, es que te ponen simplemente un líquido que no tiene nada. Simplemente para que la persona piense que ya tiene medicamentos y se sana, ¿no? Entonces realmente el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Otra de las cosas es que previene enfermedades mentales, ¿sí? Las personas cuando llegan a una cierta edad son más propensas a tener ese tipo de enfermedades o cuando tienen algún accidente en su cerebro. Pueden padecer enfermedades mentales como el Parkinson, el Alzheimer o enfermedades de Huntington o la demencia. ¿Y cómo podemos prevenir eso? Muy sencillo, leyendo la Biblia se previene eso, ¿sí? Memorizando pasajes de la Biblia, meditar pasajes de la Biblia. Esa es la manera de ejercitar el cerebro, estimula las funciones cognitivas y así previene el deterioro mental. ¿Sí? Para prevenir, y ustedes pueden preguntarle a algún neurólogo y siempre les va a decir, para prevenir enfermedades mentales, Parkinson, Alzheimer, la demencia, es necesario que tú memorices y leas. ¿Y qué mejor leyendo la Biblia y memorizando? Porque nos va a dar las herramientas necesarias para poder vencer a Satanás. A veces nos pasa que tenemos mucho sueño, mucho cansancio. También leyendo la Biblia podemos descansar. Y ese es uno de los salmos favoritos que le enseñamos a Aaroncito, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay muchas personas que duermen, pero no descansan. Y hay personas que duermen muy poquito, pero descansan. Y les voy a decir por qué. A veces nosotros nos levantamos en la madrugada a orar y a veces pasamos mucho tiempo y a veces nada más dormimos 2-3 horas, pero sentimos que descansamos, a pesar de que son 2-3 horas que dormimos, descansamos y nuestro cuerpo se fortalece. Investigaciones médicas muestran que leer la Biblia antes de dormir disminuye el insomnio al inducir calma y pensamientos positivos. Entonces, cuando ustedes no puedan dormir, ya saben que pueden, en vez de estar en el celular, ya sea que se levanten a orar o que lean la Biblia, ¿sí? Y nos da fuerza en la debilidad. Isaías 40:31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A veces nos sentimos cansados, nos sentimos debilitados por el trabajo, por nuestras diferentes actividades. Pero si nosotros le pedimos a Dios que Dios nos dé las fuerzas como el águila, pues Él nos va a dar, ¿no?, las del búfalo. Y otro punto es, conduce a una vida más disciplinada. A veces el ser humano vive con el aquí y ahora, quiere todo ya en este momento, y cuando nosotros leemos la Biblia nos va a hacer más disciplinados y nos va a hacer más pacientes.
Si leemos 1 Corintios 9:27, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces realmente cuando leemos la Biblia nosotros podemos ser más disciplinados, ¿no? Leyendo la Biblia. Cada día, cada día. Leer la Biblia no es algo fácil, no es algo así sencillo. Si fuera sencillo, todo el mundo lo haría. Y hasta los mismos cristianos no todos leen la Biblia, porque no es algo fácil. Sí, pero cuando es leer la Biblia es un hábito. Sí, si lo hacemos poquito a poquito, tal vez vamos a leer tal vez un capítulo, medio capítulo. Progresivamente vamos aumentando 2 capítulos y así progresivamente vamos a ver una transformación. Desde el primer momento que leemos la Biblia vamos a ver una transformación. Dice que también nos constituye a una vida más larga y plena. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y otra parte muy importante que también me gusta, leer la Biblia nos genera hábitos saludables, hábitos que tengan en relación con la higiene personal. Tiene que ver con la alimentación, el descanso, el cuidado del cuerpo. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo como para la gloria de Dios. Entonces ahí nos da las pautas. Si vemos el libro de, todo el Pentateuco, ahí nos hablan las reglas de higiene y salud, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué cosas no se deben hacer? ¿Sí? Como vemos, la Biblia trae muchos beneficios y cuando nosotros leemos la Biblia nos trae un gran beneficio, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual y en la parte del alma. Leer la Biblia debe convertirse en un hábito. Leer la Biblia debe ser algo intencional. Como les decía, no es algo fácil, es algo cansado. A veces estamos cansados, a veces tenemos muchas actividades pendientes de la casa, los hijos, la escuela, el trabajo. Y vamos muchas veces a tener que quitar ciertas actitudes, ciertas acciones, actividades. Tal vez las tenemos que quitar. Tal vez si pasamos mucho tiempo en el celular, tal vez vamos a tener que quitar o tal vez desinstalar algunas aplicaciones, ¿no? Algunas redes sociales que nos consumían mucho tiempo. En ciertos teléfonos mencionan cuánto tiempo pasan en las redes sociales. Ustedes nada más autoevalúense qué tanto pasan en las redes sociales. Ahí se van a ver que a veces pasamos 5, 6, 7 horas en el celular, en las redes sociales. Y cuando vemos 7 horas y no pudimos leer la Biblia ni 5 minutos, entonces tal vez tenemos que modificar ciertos hábitos, tal vez tenemos que quitar ciertas actividades, cosas que no nos permitan leer la Biblia. Y eso solamente de la Biblia, aparte es orar y pasar tiempo con Dios, eso es aparte. Ahorita nada más es leer la Biblia. A veces tenemos que levantarnos tal vez más temprano. Si empezamos nuestro trabajo a las 6, pues tal vez a las 5 de la mañana levantarnos. O si nos dormíamos a las 10, pues ahora hay que dormirnos a las 11, ¿no? Con tal, ser proactivo, buscar la manera. ¿Sí? La persona que quiere pasar tiempo con Dios va a buscar la manera. ¿Sí? No va a tener peros de no, hoy no me dio tiempo, o mañana lo leo, o mis hijos, mi familia, el trabajo. Si buscamos a Dios, no va a haber peros. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que no debemos dejar es leer la Biblia. ¿Sí? Y bueno, pues puestos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Como les repito, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo haría. ¿Sí? Y buscar a Dios no es algo fácil, dice que buscarle todos los días para hallarlo. ¿Sí? Para hallarlo. ¿Sí? Dios está a la puerta. Lo único que nosotros tenemos que es que abrir, tener que esforzarnos un poquito más, cuando nosotros leemos la Biblia, a veces hay libros que son muy difíciles de entender, ¿no? A veces, por ejemplo, Isaías es un libro difícil, Daniel, y bueno, Malaquías y otros libros, o a veces el Pentateuco, a veces son difíciles de entender. Pero para eso hay una solución, y es decirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra de Dios.
A veces leemos la Biblia, no sé cuántas veces hemos leído en el año la Biblia y vemos que leemos ese pasaje y no lo entendemos, leemos ese pasaje y no lo entendemos. Y de repente el Espíritu Santo nos dirige y podemos entender ese pasaje. ¿Sí? Entonces, no se desanimen. Si no han leído la Biblia constantemente, pues pueden empezar a iniciar, leer la Biblia un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, la siguiente semana ya 5 capítulos, y así hasta que vayan pues generando ese hábito de la lectura, ¿no? Y también les va a ayudar a tener mayor vocabulario, ¿no? Bueno, ya no vimos en la parte de la escuela, pero pues muchos beneficios de leer la Biblia, ¿no? Dice el pastor que él aprendió a leer leyendo la Biblia. Entonces, leer la Biblia, mucho vocabulario. A veces los jóvenes, algunos adultos no manejan bueno, nadie ha manejado el 100% de todos los vocablos del español, pero leyendo la Biblia podemos tener más vocablos. Y también un consejo que me dieron y que se los quiero compartir el día de hoy es, le pregunté cómo podemos orar a Dios y cómo podemos orar más tiempo, ¿no? A veces se nos acaban las palabras. Y lo que me dijo es, lee la Biblia. Ahí tú podrás tener las palabras necesarias para poder adorar a Dios. Ahí vemos que dice Dios justo, Dios bondadoso, Dios todopoderoso, santo, magnífico, terrible en santidad, un montón de atributos y adoración a Dios que nosotros podemos adorarle es leyendo la Biblia. ¿Sí? Vamos a orar.